Aún no sé el tipo de relación que tienen, pero cuando pasa el prota no le dice nada. Ella le pregunta su nombre a la niña y ella se lo dice. Y de inmediato comienza a criticarla, se burla de su ropa, incluso insulta a su madre, y tiene el descaro de preguntarle al prota si acaso no era cierto lo que ella decía. El prota se estaba aguantando a responderle. Ante esto, ella le pregunta que si acaso ahora era mudo o es que no la escucha. Ante la indiferencia del prota, se dirige a su hermana. Y cínicamente le pregunta si sabe el significado de la palabra. Me imagino que iba a ofender nuevamente a su madre. Así que Do-yun interfiere y le dice que es una mujer tan fea como un orco. Voltea a mirarlo y este ya estaba muy cabreado. Y nos cuenta que Seo Do-yun nació fuera del matrimonio y vivió en la pobreza, y a la edad de 7 años, después de que su madre muriera. Apenas pudo vivir en la casa de su padre biológico, vivió más de 10 años en la discriminación y el desprecio, después que la segunda esposa de su padre diera a luz a un hijo, fue completamente abandonado. Y luego, expulsado nuevamente, vivió en casa de su abuela materna con una medio hermana que nunca había visto antes. Y se pregunta qué tan fuerte era la voluntad de Seo Do-yun para soportar todo eso. Pero ahora, él arreglará todo. Se levanta y le dice que vivieron juntos por 12 años, y sigue repugnándole. Su apariencia y personalidad son basura, es tan estúpida que ni siquiera puede estudiar. Solo tiene un horrible complejo de inferioridad hacia las chicas más bonitas o más amables que ella. En comparación con esta chica que incluso piensa en la situación financiera de su hermano. Ella no es mejor en ningún aspecto. Se detiene porque al parecer ya había terminado de desahogarse. Ella muy molesta le pregunta qué acababa de decir. Pero alguien llega y le dice a Do-yun que había pasado mucho tiempo desde que no se veían, esta hermosa mujer. Que al verla esta señora le dice mamá, en serio jajajaja yo pensaba que tenía como 50 años jajajaja no puedo con esto, como que mamá, y yo que pensaba que en los animes no había gente fea. Se le acerca llorando diciéndole si sabe lo que le dijo ese bastardo, ella le dice que era suficiente. Muy molesta le dice que se quedara callada, y le pregunta qué clase de comportamiento era ese. Pero su expresión cambia y le pregunta a Do-yun si ha estado bien. Incluso si estaba ocupado, debería ir a casa de vez en cuando, pero el prota al mirarla piensa que ella era una falsa, ella fue quien más lo atormentó en esos 12 años. Ella le dice que su padre se preocupa mucho por él estaba intratable así que le dice que eso lo ponía enfermo. Ellos no son personas que intercambian saludos. Y con una mirada intensa casi que huele a muerte, le ordena que desaparezca. Esto la deja fría, y luego ella toda obediente, hace caso y se va. Mientras se iba, se preguntaba si ese era realmente el Do-yun que conocía, el chico que simplemente bajaba la cabeza, incluso si alguien le daba una bofetada sin ningún motivo. En su partida le siguió su horrible hija con sus guardaespaldas. El prota le dice a su hermana que se fueran. Este pensaba que el Seo Do-yun que cedía todo en silencio ya no existía. Por su propio bien, sería mejor que se dieran cuenta de eso. En su coche, la hija de Obesus le reclamaba porque simplemente se habían ido, debieron haber destruido a ese bastardo. ¿Acaso no sabía qué le había dicho? Pero su madre le habla a otra persona que estaba en el coche. Y le pregunta, ¿por qué Do-yun seguía con vida? Él le dice que el informe decía que Kang Cheol-woo dejó a Do-yun en la puerta. Ella muy enojada le grita preguntándole, ¿por qué alguien que debería estar muerto está vivo? Él le dice que investigará qué pasó, su hija le pregunta qué estaba pasando, como que lo quería muerto. Pero ella no le dice nada a pesar de que seguía y seguía insistiendo. Hasta que se cansa de escucharla y le pregunta si le seguía gustando Do-yun, pregunta que la sonroja al instante, honestamente qué asco y qué giro tan repentino. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Intenta negarlo diciendo que no era así, y que si su abuela y su padre descubren eso no sabe qué pasaría. Su madre le cierra la boca, y le dice que se encargará de eso ella misma, así que solo debe cerrar la boca. Y pensaba que como un simple mocoso se había atrevido en hablarle así. Se encargará de él por cualquier medio. Hace 10 años apareció una zona de grieta. De ella salieron monstruos que mataron a mucha gente. El mundo se sumió en el caos. Pero con el surgimiento de los héroes, el caos se calmó rápido. Y las piedras de maná extraídas de los monstruos se convirtieron en un activo muy valioso. Como las piedras de maná reemplazaron las fuentes de energía tradicionales, los países dedicaron todo su tiempo y esfuerzo en convertir las grietas en portales, ahora la estructura industrial gira alrededor de los portales y los héroes. En otras palabras, si quieres ganar dinero, debes convertir en héroe.
Luego de lo del centro comercial, al día siguiente el prota tenía que hacer algo en este local, guión de un POHCS Capital. Esta resulta ser la guarida de estos prestamistas, gota a gota y estafadores. El líder al verlo entrar como si nada, le pregunta quién diablos es él, luego cae en cuenta y le dice a Do-Yun, que cómo se atrevía a aparecer allí sin ningún tipo de vergüenza después de haber destrozado a sus chicos. Do-Yun le dice que mientras más lo piensa, más siente que se la jugaron, ellos no iban a admitirlo así de fácil, así que se hicieron los locos y le preguntan de qué estaba hablando. Do-Yun les dice que ya era hora de que le pagaran, por el daño mental, físico y material que le causaron. El líder allí presente, lo miraba fijamente y pensaba que él antes era un chico tranquilo, y ahora tiene toda una nueva actitud, y viendo cómo destrozó a sus hombres. Ese mocoso debe haberse despertado en un portal. Se levanta e intenta intimidarlo, le dice que parecía que él ahora tiene alguien que le respalda, y le pregunta si quería que le contara qué les pasó a todos los mocosos que se le rebelaron por despertar. En ese mismo instante, la habitación comenzó a ser invadida por más de sus secuaces. Levanta su saco, y le dice que a todos esos que se hicieron los duros después de despertar terminaron siendo basura rango D, pero él tiene un montón de rango D a su servicio que lo disciplinarán. Este tipo ya se iba todo confiado dejando al prota con ese montón de debiluchos, el prota dejó que dijera todo su diálogo y luego le dice que se siente. Él no había terminado de hablar. De inmediato uno de estos matones se le intenta lanzar diciéndole que estaba siendo muy arrogante. Pero miren cómo es de bueno el prota, que antes de estamparle tremendo puñetazo en la cara, le quita las gafas para que no se le dañen. Mientras golpeaba uno tras otro, les dice que ellos solamente no eran usureros, él también sabe que falsifican identificaciones. Si quiere ganar dinero ahora, necesita una identificación de héroe. Aunque los superaban masivamente en número, logra suprimirlos a todos en ese espacio tan reducido, dejando a todos inconscientes en la habitación. Y le dice con mucha autoridad, que haga la identificación perfecta y sin cabos sueltos. Y que quede lista para mañana. Este sujeto sabía que la había liado, se preguntaba qué era ese poder, no era de rango D, podría ser de rango C, no se equivocaba, ese bastardo podría ser de rango B pero aún así se equivoca, el Do-Yun actual que solo tiene el 10% de su poder, puede incluso rivalizar o ser superior que un rango A. El prota le dice que se estaba tardando para responder, y el muy nervioso le hace una reverencia y le dice que lo hará. Do-Yun se acerca y le pone la mano en el hombro, y le dice que se le había olvidado una cosa más. Y le pregunta si Hone-Ho, o sea su madrastra, le había ordenado que lo matara. Él claramente sabía que si decía algo fuera de lugar estaría acabado, así que las palabras no le salían. Do-Yun al ver que no respondía, le aplica algo de presión. Comienza a gritar y soltar la información que él necesitaba, le dice que si había sido ella. Le dijo que quería que se ahogara en deudas, hasta el punto de que se suicidara. Lo suelta, y le pregunta si esa fue la razón por la que lo arrojaron al portal. Ante eso él le dice que no sabía nada de lo del portal, incluso se lo juraba. Si él moría, no recuperaría nada de dinero, no tendría nada de sentido arrojarlo a un portal, y le suplicaba diciéndole que le creyera. Pero el prota le dice que Kang Cheol-woo fue quien lo arrojó al portal, y le ordena que cuando regrese mañana le tenga toda su información. Ya con los deberes hechos se va del lugar. Y mientras caminaba, recordaba la promesa que hizo con el verdadero Seo Do-Yun, y le dice que él solo debe observar, ya que se encargará de limpiar todo. Al día siguiente, con la tarjeta ya en su poder va a la zona de registro de los portales. Y ya dentro de la puerta comienza a cazar, sus primeros oponentes son estas serpientes que logra subyugar con suma facilidad. Mientras las daba de baja pensaba que la víbora colmillo negro, una serpiente venenosa cuyo su solo contacto causa parálisis. La hace bastante problemática, justo por eso compro esos guantes que le costaron 300 won, y sin duda valieron la pena. Mientras miraba el veneno se percata de que habían más serpientes al acecho. Que barre de frente aniquilándolas una a una, hasta que no queda ninguna. Se pregunta si tenía piedras de maná dentro y la perfora en su búsqueda. No encuentra nada, y piensa que si era como su mundo anterior, la tasa de obtención de piedras de las víboras colmillo negro es de aproximadamente del 3%. Se marcha a la siguiente zona, y dice que si ese era el caso cazaría un par de cientos de monstruos más. En la que tras eliminar a los esqueletos que estaban en la entrada, o bueno quizás ya estaban allí muertos, puede que sean que héroes murieron al fallar en la caza de algo, y justo ese algo era el jefe de la puerta. Dice que no sabía dónde estaba el camino hacia él pero eso le servía, se quita la mochila. Y se lanza directamente hacia él, con la intención de eliminarlo rápido para poder marcharse. Pero al golpearlo,
Mira que su defensa era alta porque solo logra hacerle una pequeña abolladura, preguntándose si sus ataques no eran lo suficientemente fuertes. Este enseguida es golpeado por la cola de la serpiente. Y cuando este estaba en el piso, abre su mandíbula intentando atraparlo, pero el prota se levanta rápidamente y lo esquiva. Y aprovecha ese momento para impulsarse, llegando a darle un fuerte golpe en el estómago que esta vez tuvo un poco más de impacto. Teniéndola al frente, dice que como pensaba, está a un nivel completamente distinto al de esas serpientes con las que luchó antes, su capa exterior es demasiado dura por lo que los puñetazos no funcionarán. Y se pregunta qué podría hacer ahora, si tan solo hubiera recuperado su fuerza, basura como esa no sería nada, me pregunto dónde está el sistema cuando realmente lo necesitas. Pero para que un sistema, si tienes una espada de un esqueleto casi a la mano. Doyun dice que estaba desgastada, pero no tiene otra opción, no importa cuán vieja sea la hoja, todo depende de quien la empuñe. La toma, y la serpiente se le lanza, y dice que esa espada, la tomara prestada por un momento. Salta al encuentro con la serpiente, y le dice que debe considerar un honor ser asesinado por él. Dándose el choque en el que sale totalmente ileso, y la espada queda hecha pedazos. Pero eso bastó para poder vencerla, y dice que hubiera sido un problema si hubiera fallado. Se acerca a su cadáver, y arranca uno de sus colmillos, y dice que era corto para ser una espada larga, pero con un poco de refinamiento, será útil. Aún así, este trabajo paga mejor que Namsan, así que es un alivio. Cuando salió de la puerta ya era de noche, cosa que le hizo pensar que había perdido mucho tiempo en una puerta de rango B. Empuña su mano y dice que recuperar su poder es su prioridad por encima de todo. Y se alegra de que sus antiguos camaradas no estén allí para ver eso. Al día siguiente, en el mismo local en donde el prota vendió sus piedras, estaba este sujeto siendo atendido por el gerente. Este le dice que la comisión era del 40%. Su cliente le pregunta que si acaso no estaba muy alta esa comisión, él es un cliente regular de ese lugar, así que le pregunta si no podía darle un descuento. Pero este avaro le dice que como él ya sabía su comisión es la más barata, la comisión básica del centro de piedras es del 5%, y como no dejan registro en la transacción, tampoco tiene que pagar impuestos. Considerando todo, con una comisión como la que él ofrece, puede hacer una transacción limpia, por lo que significa que es una ganancia para él. Con todo este discurso logra convencerlo, y recibe el dinero sin problemas. Pero tenía una duda, ¿qué le había pasado a él para que su cara se vea así? Él le dice que ni se lo pregunte, hace unos días atendió a un bastardo loco y golpeó a sus guardias hasta dejarlos hechos puré, e incluso también lo golpeó a él. Él le dice que parecía que había bajado mucho la guardia y se había confiado porque tiene guardias de rango C, es por eso que le insistió en que debería buscar guardias por su habilidad, no por su rango, los rangos solo se crearon para la conveniencia de esos bastardos del gobierno, pero la habilidad real es diferente. Es un error pensar que el rango y la habilidad son equivalentes, un guardia que acaba de obtener una licencia y vigila una tienda, y un héroe que caza monstruos arriesgando su vida, ¿acaso él cree que sus habilidades son las mismas? El gerente pensaba silenciosamente, que ya habían terminado el trato, así que solo debía irse en vez de regañarlo. El cliente comienza a despedirse, y le dice que se conocen desde hace tiempo, así que no dude en pedirle un favor cuando lo necesite. En su camino antes de salir del local se cruza con el prota, jaja, ¿no necesitará ese favor ahora? Al verlo el gerente se alarma. Y de inmediato le grita a su cliente que era él, la persona de quien le había hablado. Él se detiene, le pregunta si es en serio, un chico tan joven fue quien causó tal alboroto. Enseguida cambia de actitud a una más agresiva y le pregunta si él fue quien causó problemas allí, y le regaña ya que se hace llamar héroe y va por ahí golpeando gente inocente, y le pregunta si no sabía que los héroes no podían tocar a los civiles. El gerente estaba confiando, pensando que él es un héroe veterano de 7 años, sabe mucho sobre los héroes senior y junior, así que si se mete con él. Pero su pensamiento es perturbado por el prota que le dice al héroe que se encargue de sus propios asuntos y se lárgala. Y le pregunta si iba a vengarse por él o algo así por el estilo. A ese punto ya estaba bastante cabreado, así que ya estaba a punto de responderle con sus puños. Pero su intuición de veterano se activa, haciéndole detenerse, y se pone a pensar que la principal causa de muerte de los héroes no son los monstruos, sino las peleas accidentales con otros héroes. Así que se evita problemas, y le dice que estaba ocupado y comienza a marcharse. Así que solo quedaban ellos dos, el gerente sabía que estaba jodido. El prota lo mira de reojo y le dice que no sabía que él tenía tantas quejas sobre él. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
Y le arroja una maleta repleta de piedras de maná y le dice que calcule el precio. El gerente pensaba que solo había llevado piedras de rango alto, y se preguntaba quién carajos era él. Comienza a calcular, y calcula un total de 150 millones de wons. El prota se queja dentro de sí, que había casado todo el día solo para obtener 150 millones, y le dice al gerente que le entregara los 150 millones netos. Al intentar recordarle de la comisión, sin querer convoca al mismísimo diablo, y se le pone la piel de gallina y se pregunta si acaso se equivocó. Do-yoon entonces recuerda que la comisión del gerente es del 1%, entonces debía darle 148,5 millones. El muy valiente intenta golpearlo diciéndole que la comisión era del 40%, pero, oh sorpresa, solo tenía eso en su cabeza, y le dice que estaba de acuerdo, y para transacciones que rebasan los 100 millones, necesita la aprobación de su superior. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiota! Do-yoon le dice que estaba esperando para ir de inmediato por esa aprobación. Así que el gerente comienza a hablar con su jefe por teléfono, pero lo hacía en voz baja. Así que el prota le arrebata el teléfono. Y creo que en cierto sentido le resume la situación, y le pide que le dé todo su dinero. El jefe le dice que lo entendía, y le dice que le devuelva el teléfono a su empleado. Bueno, pues el prota no calculó bien la fuerza del envío y el teléfono termina clavado en la pared, imposibilitando que siguiera hablando con su jefe, y le dice que su jefe estaba de acuerdo así que solo tenía que darle su dinero. El gerente no se lo piensa dos veces, y comienza a sacarlo todo, y lo mete en 3 bolsas que quedan llenas. El prota se va y le dice que esperaba que tuvieran otro trato tan genial como ese. El gerente decía dentro de sí mientras lloraba, que desde cuando eso se consideraba un trato genial, solo él sale beneficiado. Nos vamos a entender muy bien. 10 minutos después. Su jefe llega corriendo y le pregunta por qué no contestaba su teléfono, y qué había sido esa llamada de antes. Y su gerente, que no se había movido desde hace rato de donde estaba, le dice que renunciaba. No podía seguir soportando eso. Su jefe mira atentamente todo ese ambiente, y hace una llamada, y le dice a la persona al teléfono que necesita que llegara a su local. En la calle, mientras esta mujer se encontraba pasando, la gente no parecía ignorarla. Es más, la miraban y hablaban como si se tratara de alguna celebridad, y por cierto esta es la persona que el jefe llamó. Y esta misma termina por llegar al local. Su sola llegada cambió el ambiente y el ánimo del gerente. Este mismo pensaba que ella es el 4º rango S de Corea, Hyun Jo-yeon, y había escuchado vagamente que ella es la sobrina de su jefe. Ella le dice que su tío le dijo que tiene un dolor de cabeza por culpa de un héroe, que vende piedras de maná a la fuerza. Se sienta, y le dice que le cuente los detalles de lo ocurrido. De vuelta en su casa, el prota se encontraba meditando. Y decía dentro de sí, que aunque cazó todo el día, apenas ganó 100 millones, a ese ritmo será demasiado tarde. Necesita poder enfrentar solo portales de rango S, aunque sea un día antes. Para eso, lo más importante ahora mismo es recuperar su poder pasado. Pero, a diferencia del mundo anterior, el maná de la atmósfera de allí es escaso, aunque reúna maná así le llevaría al menos 3 años, ¿no? Incluso puede tomar más tiempo. Sería genial si pudiera conseguir buen equipo, pero allí, incluso el equipo basura cuesta cientos de millones. En medio de su meditación siente algo. Y corre de inmediato hacia su hermana. La atrapa y la mete enseguida en la casa y cierra la puerta. Su abuela lo ve actuando raro y le pregunta qué estaba pasando. Actúas en forma extraña últimamente. En ese instante el lugar comenzó a temblar. Su hermana en brazos decía un poco asustada, que era un terremoto. Pero el prota no pensaba eso, él pensaba que no era un terremoto, eso posiblemente se trate de una grieta. Y parecía que él tenía razón. Justo eso era lo que se estaba formando encima de su casa o siendo más precisos, en su patio. Él no se iba a quedar quieto, así que le entrega a su hermana a su abuela, y les dice que eso era peligroso y no podían salir del cuarto. Y enseguida sale de la casa y entra en la grieta. Aunque yo no quería esto, nos transportamos a la Asociación de Héroes de la Ciudad Metropolitana de Seúl. En donde detectan la grieta en la que el prota acaba de meterse. Este hombre dice que esa es una nueva grieta después de 63 días. Y si está en Mapo, el gremio León Blanco es el más cercano, así que deben contactarlo de inmediato, y también hay que enviar rápido a otros héroes cercanos. Se acerca al radar y pregunta en dónde fue detectada la grieta, le informan que fue en el patio de una residencia privada. Esta noticia no le gustó nada, porque sabía que sería un problema, si un civil, si no un héroe, entra en una nueva grieta,
nadie podrá entrar hasta que esa persona salga. Y pensaba que si llega a morir, se produciría una ola de monstruos en la zona de la grita durante 10 días, si eso ocurre, toda el área de Seúl estará acabada. Le dicen que había entrado alguien, y él pregunta por su identidad, le comunican que su nombre es Seo Do-yun, residente de la casa donde apareció la grieta, según su abuela materna, entró para salvar a su hermana menor. El otro sujeto que parecía ser quien estaba al mando, le dice que si no es un héroe, hasta ahora, cuando un civil ha entrado en una grieta no ha pasado nada bueno, y le pregunta cuál es la probabilidad de que se produzca una ola de monstruos. Este hombre mira el monitor y le dice que es de un 99,9%. Al escuchar la probabilidad todo el lugar queda en un silencio agónico. En otro lugar, específicamente en la oficina de la madrastra del prota, le entregan la información de que Do-yun ahora es un despertado, y ella le pregunta de qué estaba hablando. Él le dice que Do-yun todavía no se ha registrado en la Asociación de Héroes, pero era seguro que despertó en la última grieta. Ella se altera y pregunta qué demonios había hecho ese tal Kang Cheol-woo. Hubiera sido mejor que él mismo hubiera matado a ese bastardo, porque tenía que hacer las cosas tan complicadas, y encima recibió dinero después de hacer eso. Estoy rodeado de tontos. Y le dice al allí presente gerente Lee, que debe asegurarse de decirle a ese tal Kang Cheol-woo, que si no puede matar al bastardo de Do-yun, tendrá que devolver 10 veces el dinero que recibió. El gerente Lee le dice que de hecho, es posible que no tengan que llamar a Kang Cheol-woo. Ella le pregunta a qué se refería con eso, él le comenta que ha aparecido una grieta en Mapo, y está justo en la casa de Do-yun. También confirmaron que Do-yun entró en la grieta, y esa noticia pronto la anunciarán en los medios. Ella asume que eso significa que entonces no tendrían que ver más a ese bastardo. Él se lo confirma, y ella le dice que ya que las cosas salieron así, debe mantener todo bajo control. Ahora si a lo que nos importa, dentro de la grita estaba Do-yun en lo que parecía ser un bosque. Él pensaba que eso era difícil de creer. Este es el bosque Patissua que solía visitar cuando era niño. La forma del bosque, los árboles y la hierba que crecen allí, por supuesto, el viento, el abundante maná en el aire, incluso la forma del cielo y las nubes son idénticas. Quizás, si sale por allí. Como lo pensó. Allí está el árbol del mundo. Un antiguo árbol espíritu que sostiene un flujo de maná de alta pureza. El mundo anterior fue destruido, porque ese árbol se quemó y el flujo de maná se interrumpió. El árbol del mundo todavía se mantiene fuerte, no sabe la razón, pero piensa que puede recuperar el maná que tenía en ese entonces. Y así que debe aprovechar ese tiempo y entrenar allí. A estas alturas pienso que esa grieta fue la mejor bendición, un milagro caído del cielo, jaja llamado -jeje.